Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a esta nueva entrega de este curso de diseño de estructuras de concreto reforzado. En la clase de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a continuar donde lo dejamos en la clase anterior y solo como un pequeño review. En la clase anterior lo que estábamos haciendo es que estábamos hablando de algunas de las propiedades del concreto, hablamos en general de lo que es el concreto reforzado, como tenemos concreto y tenemos acero, para qué incluimos el acero de refuerzo. Hablamos de la resistencia a la compresión característica del concreto, que era F'C. Hablamos cómo determinar ese F'C. Hablamos de algunos de los factores que afectan la resistencia a la compresión del concreto. Y bueno, ahora vamos a hablar de la capacidad de tensión del concreto. O sea, aunque sea muy baja, tiene una capacidad de tensión del concreto y tiene algunas aplicaciones. Entonces vamos a abordar eso, ¿verdad? Para tener un panorama más completo del comportamiento en general del concreto. En la siguiente clase lo que vamos a hacer es que vamos a hablar del comportamiento del acero. Es un poco más rápido, creo que se lo va a tomar una clase, el de concreto por la introducción y un poco lo que era el comportamiento en general y lo que era el concreto sin inclusión de acero, que es un poco más complejo de lo que simplemente es el acero, que no tiene que formarse varios materiales, entonces es un poco más rápido lo del acero. El concreto es un poco más trabajoso, digamos, tratar de entenderlo. Así que tomo dos clases. Lo del acero se lo va a tomar una sola clase. Eso esperemos. Pero bueno, como ya se había mencionado, el concreto es un material muy débil para resistir esfuerzos de tensión. Y eso se los repito, ya se los dije como 3, 4 veces en la clase anterior, si no estoy mal, y se lo vuelvo a repetir en esta porque les tiene que quedar muy claro. Muy bueno en compresión, muy débil en tensión. Entonces la capacidad de tensión, como les dije, ronda entre 8 a 12% de la capacidad de la compresión. Entonces, ¿cómo vamos a medir esa capacidad de tensión del concreto? Bueno, lo vamos a medir de manera indirecta, utilizando dos metodologías, ya sea calculando el módulo de ruptura o una prueba de un cilindro de concreto cargado transversalmente. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un cilindro de concreto, lo vamos a acostar y vamos a hacer la misma prueba de compresión con aquella prensa hidráulica que aplicaba carga hasta romper el cilindro. Lo vamos a hacer, pero ahora con el cilindro acostado. Pero bueno, eso más adelante. Por ahora vamos a ver la primera, que es la que tiene que ver con el módulo de ruptura. Y es algo muy importante tener en mente esto. Aunque la capacidad de tensión de concreto es bastante pequeña, tiene un impacto significativo en el control de deflexiones, que es algo muy importante en el diseño estructural, capacidad de acorte, que luego lo vamos a ver, y capacidad de torsión, que también lo vamos a ver más adelante. El test de módulo de ruptura se aplica a un espécimen de 6 pulgadas por 6 pulgadas por 30 pulgadas sin refuerzo. O sea, 6 por 6 se refiere que la sección transversal de esto es cuadrada. O sea, lo que está diciendo es que vamos a hacer una vista tridimensional aquí. Estamos diciendo entonces que estos son 6 pulgadas y que estos son 6 pulgadas. Es cuadrado. Entonces, lo que se hace es que se aplica carga al tercio, o sea, la longitud total del claro, vamos a llamar, que es la longitud que hay entre apoyos, es L. Entonces, esto se aplica a L entre 3 y la otra carga se aplica a L entre 3, o sea, se aplica una carga P medio a L entre 3 y otra carga P medio a L entre 3, a esa distancia. ¿Cuál es nuestro plan ahora? Nuestro plan es calcular cuál es el esfuerzo de ruptura o módulo de ruptura. Entonces, de resistencia a materiales, creo que recuerdan que el esfuerzo de flexión, aquí de forma general se lo voy a poner, el esfuerzo de flexión, que lo llamaban sigma o a veces como una F, es igual al momento entre Y dividido entre el momento de inercia. Ahora recuerden que cuando tenían una sección rectangular, por ejemplo, tenían un centroide, un eje neutro de la sección. El eje neutro estaba en el centroide, en una sección rectangular. Entonces, Y se refiere a cualquier distancia entre el eje neutro y el punto donde queramos medir el esfuerzo. Supongamos que queremos medir el esfuerzo a esta distancia. Entonces, esto es Y. Ahora, cuando lo que queremos hacer es medirlo hasta la fibra más alejada, ya sea en este sentido o en este sentido, no sé por qué se borró eso, pero en cualquiera de los dos sentidos. Entonces, como esto es simétrico, esta distancia le vamos a llamar C. C y C. Porque esta es una sección simétrica.
evidentemente. Entonces, desde acá hasta acá, esto es 0. En otras palabras, si toda esta altura de la sección es h, entonces C es igual a h entre 2. Y así estamos midiendo el esfuerzo en la fibra más alejada de esa sección. Entonces, esta fórmula se puede reemplazar por M es igual a C entre I, o sea, el momento, por esta distancia C entre el momento de inercia, si lo que andamos buscando es el esfuerzo máximo nada más. Ok, esa misma ecuación es la que tenemos acá. Simplemente le llamamos FR de módulo o esfuerzo de ruptura. M por C entre el momento de inercia, donde M es el momento aplicado. Ok, como ese momento está aplicado a L tercio de cada uno de los extremos, entonces va a ser P por L entre 6. Y eso lo pueden recordar en su clase de análisis estructural básica o análisis estructural 1. El momento, ¿verdad? Bajo estas cargas que están a un tercio de aquí y a un tercio de aquí, es P por L entre 6. No toma más que ir a las tablas o apéndices de los libros de análisis estructural y ahí lo pueden encontrar o lo pueden derivar de los principios básicos si ustedes lo desean. Pero esta parte es bastante sencilla. Entonces sabemos cuál es el momento. Ahora, como la sección es cuadrada o rectangular, si les quieren decir rectangular, entonces el momento de inercia va a ser base por altura al cubo entre 12. Ok. Y como les dije acá, C es igual a H entre 2. Entonces, si sustituimos, vamos a tener P por L entre 6, que va a ser el momento, por C, que va a ser H entre 2, entre el momento de inercia, que es esta ecuación que está acá. Y si vienen y hacen su trabajo aritmético correspondiente, van a llegar a la siguiente reducción, que el esfuerzo módulo de ruptura es P por L entre B por H al cuadrado, donde B obviamente es la base de la viga, H es la altura de la viga, o sea, esta sección que está acá, P es la carga aplicada y L es la longitud. Sencillo. Este test lo pueden encontrar reflejado en las normas ASTM C293 y C78. Ahí aparece especificado y lo que especifican es un procedimiento para determinar la capacidad de atención del concreto utilizando 3 o 4 vigas cargadas puntualmente. O sea, este ensayo lo van a hacer sobre 3 o 4 vigas. Y de ahí aparece la siguiente ecuación, que es esta que tenemos acá, que el módulo de ruptura es igual a 7.5 por lambda por raíz cuadrada de F'C. Luego vamos a ver que este lambda, pero hay algo muy importante que quiero que tengan en mente, y es que como lo especifica haciendo ensayo, entonces esta ecuación que está acá es una ecuación empírica. ¿Qué quiere decir que es empírica? Bueno, quiere decir que está dado en base a test de laboratorio o a pruebas de laboratorio y que no es consistente en cuestión de unidades. O sea, les va a decir qué unidades tienen que introducir y luego las unidades, una vez que son introducidas acá, no tengo que afectarlas matemáticamente por nada. O sea, lo que quiero decir, por ejemplo, es que aquí el F'C en esta ecuación va a entrar en libras sobre pulgada cuadrada y va a salir de aquí un esfuerzo en libras sobre pulgada cuadrada y me van a decir matemáticamente imposible si lo estoy metiendo en un radical, pero es que no se ve afectado por el radical porque es una ecuación empírica. O sea, esta es una ecuación que se basa en pruebas de laboratorio. Entonces, es la línea que mejor aproxime una nube de puntos y eso lo vamos a ver más adelante. Lo que quiero que se queden es que lo que sea de unidades que van a introducir acá es lo que le especifica la especificación, valga la redundancia, y las unidades que van a salir igual, lo que le especifica la especificación, valga la redundancia una vez más. Pero bueno, esto es según ASTM C293 y C78, luego lo vamos a ver con ACI 318. El otro método que mencionamos consiste en tomar un cilindro de concreto y recostarlo, como ya les expliqué, y le vamos a aplicar esta prueba de carga uniaxial. Y lo que va a suceder es que este cilindro se va a agrietar, se va a partir en dos. Entonces, utilizando un poco de mecánica de materiales, podemos calcular el módulo de ruptura a través de la siguiente ecuación. O sea, tiene que ver con la carga aplicada y el hecho que esto es una circunferencia. Pueden ver que es 2 por la carga entre pi por L por D, donde L es la longitud del espécimen y D es el diámetro.
Entonces, bueno, evidentemente P es la carga. Y bueno, es importante recalcar que este procedimiento está especificado en ASTM C496. Como les había dicho, la especificación que vamos a utilizar o la norma que vamos a utilizar para el diseño de edificaciones de concreto reforzado es la norma ACI 318. Entonces, en ACI 318 se especifican estas dos ecuaciones para calcular la resistencia a la tensión del concreto. La primera está basada en el módulo de ruptura y si ven es exactamente igual a la que vimos anteriormente. Y la segunda está basada en la prueba del cilindro y es 6.7 por lambda por raíz cuadrada de F'. Acá pueden ver las respectivas secciones donde pueden encontrar estas ecuaciones. Bueno, y la idea detrás de esta ecuación es la siguiente. Es que lo que se tiene es un montón de pruebas, ¿verdad? De distintos cilindros con distintas resistencias. Y en el otro lado lo que tenemos es la resistencia a la tensión de esos cilindros. Como hay mucha variabilidad en la resistencia a la tensión del concreto, entonces se puede ver que la nube de puntos que tenemos acá de todas esas pruebas varía bastante. Entonces, estas dos ecuaciones que tenemos acá, lo que hacen prácticamente es bastante bien partir estos datos más o menos por la mitad. Entonces aproxima bastante bien o aproximan bastante bien esta nube de datos que tenemos acá. Como dijimos que vamos a estar trabajando con el sistema MKS, que es el más utilizado en Latinoamérica, esta misma ecuación del módulo de ruptura que al final es la que vamos a estar utilizando para calcular la resistencia a la tensión del concreto, esta es la más práctica, la vamos a expresar de la siguiente manera, como 2 por lambda por raíz cuadrada F'(c). Bueno, y al final, ¿qué es este lambda? Bueno, lambda es un factor que afecta cuando tenemos concretos de distintos pesos. Pero para concretos de peso normal, que son 145 libras por pie cúbico o 2.400 kilogramos por metro cúbico, para estos concretos, lambda vale 1. Y este va a ser prácticamente el 99% de sus casos, donde lambda valga 1. Muy pocas veces van a tener concretos aligerados con los que tengan que trabajar con el módulo de ruptura o resistencia a la tensión del concreto. Básicamente, esta ecuación que tenemos acá es esta misma ecuación que tenemos acá, simplemente adaptada al sistema MKS. ¿Y cómo podemos encontrar eso? Bueno, como les dije, la norma básicamente lo que hace es mostrar muestra esto dentro de la especificación. Pero en unos apéndices que tiene pueden encontrar la equivalencia y eso es lo que vamos a hacer ahora, les voy a mostrar la equivalencia. Entonces, bueno, acá tengo abierto la especificación ACI 318-19 y entonces tenemos que irnos hacia los apéndices al final para ver esa equivalencia. Acá es importante que noten lo siguiente, y es de que estas ecuaciones están dadas según ACI 318-14. Pero bueno, en el 318-19 se encuentran prácticamente en la misma sección, así que por eso lo dejamos así como 318-14. Pero estén claros que el actual es el 318-19. Varía muy poco, prácticamente casi nada. Pero bueno, para ser actuales, ¿verdad? Vamos a utilizar el 19. Entonces dice que la ecuación es la ecuación 19.2.3 o 19.2.3. Lo que hacemos es irnos acá, ¿verdad? Y empezamos a bajar. Pueden ver que está por las secciones. Vamos a buscar 19.2.3 y espero que todavía se encuentre ahí. Y aquí está, 19.2.3. Vean. Se pueden ver de que es 7.5 lambda por F'(c) en el sistema inglés de PSI. Entonces, en el sistema métrico MKS es 2 por lambda por raíz cuadrada F'(c). Bueno, y para los que usan el sistema en megapascales, lo siento, pero el curso lo estoy prácticamente dictando en estos sistemas, pero pueden encontrar la equivalencia acá
las bases teóricas van a ser las mismas, así que va a ser bastante útil también, pero como les digo, o sea, lo estoy prácticamente abordando en el sistema MKS y una que otra cosa, ¿verdad? Porque prácticamente las referencias están en el sistema inglés, así que normalmente la referencia al sistema inglés y luego la conversión al MKS, pero no voy a convertir a este. Ok, entonces con eso claro, ya sabemos cómo determinar la resistencia a la tensión del concreto. Otro punto importante es el comportamiento bajo carga biaxial del concreto. ¿Qué significa carga biaxial? Significa que tengo carga en dos direcciones axiales. Entonces, en este caso, vean, tenemos este cubo, por ejemplo, de concreto. Entonces, tenemos un esfuerzo que está aplicado en esta dirección y le vamos a llamar F1, que es este que está acá. Y tenemos un esfuerzo que está aplicado en la dirección horizontal y le vamos a llamar F2. Entonces, veamos. Esto es interesante porque este es el envolvente de falla del criterio de Moore. ¿Qué significa que es un envolvente de falla? Significa que lo que sea que caiga fuera de la envolvente, por ejemplo, si algo cae acá, ya falló. Si algo cae acá, ya falló. Si algo cae acá, ya falló. Tiene que estar dentro de la envolvente para no haber fallado. Eso es lo que es un criterio de falla. Entonces, en este caso, el que estamos utilizando es el de Moore para estudiar este comportamiento biaxial del concreto. Es interesante que vean lo siguiente. Estos son esfuerzos normalizados por F'C, que recuerden que F'C es la resistencia característica a la compresión del concreto. Entonces, una vez más, cuando este esfuerzo ha alcanzado el valor de F'C, entonces estamos en 1, porque vale lo mismo. Igual pasa en la otra dirección. Entonces veamos, exploremos algunos puntos importantes de este comportamiento. Sucede lo siguiente. Sucede que al agregar compresión en la dirección transversal, o sea, en otras palabras, que F2 sea mayor que 0, incrementa la capacidad de F1 más que F'C. ¿Qué es lo que quiero decir? A ver, cuando, por ejemplo, si estoy examinándolo en esta dirección, si yo tengo F1 y estoy tratando de determinar en esta dirección de F1 cuál es la resistencia a la compresión de este concreto, ¿verdad? De este cubo de concreto que está acá. Entonces lo que tenemos es lo siguiente, cuando F2 vale 0, o sea, acá, lo que sucede es que si trazamos una línea recta, vemos que intersectamos en este punto. O sea que cuando F2 vale 0, lo que tenemos es que F1 es igual a F'C. Cuando el esfuerzo en la dirección horizontal es 0, pero apenas tenemos algo de esfuerzo en la dirección horizontal, por ejemplo, vean, podemos decir cuando estamos cerca de 0.2, si nosotros venimos y trazamos una línea recta, y no le hagan caso a mi línea porque no es tan recta, entonces lo que podemos notar es que tenemos un incremento en la resistencia, o sea, ahora el valor de esfuerzo es mayor que F'C, o sea que nosotros podemos aumentar la capacidad a compresión del concreto si tenemos compresión en ambas direcciones, o sea, compresión biaxial, compresión en la dirección, por ejemplo, vertical y compresión en la dirección horizontal. Entonces, eso aumenta la resistencia a la compresión del concreto. Si tenemos más de 20%, por ejemplo, si tenemos un 40% acá del F'C aplicado en la dirección horizontal, entonces vamos a tener un incremento de hasta el 20%, como pueden ver según este envolvente de falla de Moore. Ok, y lo mismo podemos aplicarlo también para F2, ¿verdad? En la otra dirección, aplica exactamente igual. Pero otro punto importante que me gustaría que noten es el siguiente. ¿Qué pasa cuando en lugar de compresión tenemos tensión? Entonces estaríamos en esta parte de acá. Si tuviéramos tensión, como pueden ver, yo vengo y trazo una línea recta, entonces la cantidad de esfuerzo que puede soportar es menor que F'C. O sea que si yo aplico esfuerzo de tensión, voy a disminuir la resistencia a la compresión del concreto. Y aquí lo pueden ver, porque si apenas vengo y aplico algo de tensión, que es venir en este eje que tengo acá, entonces estoy lejos de alcanzar 1, porque 1, recuerden que haber alcanzado F'C, porque sería F1 sobre F'C. Cuando valga 1 es cuando ambos valores valen lo mismo. O sea, cuando F1 vale F'C. Entonces la tensión es perjudicial. Si tengo esfuerzo biaxial pero 1 de tensión, voy a
disminuir mi resistencia a la compresión. Pero si tengo compresión en ambos sentidos, tengo esfuerzo biaxial, tengo compresión en ambos sentidos, entonces voy a aumentar la resistencia a la compresión del concreto. Y espero que les haya quedado bastante claro esto. Si tienen cualquier duda, ya saben que siempre me pueden consultar. Este es un comportamiento muy interesante. Ok, entonces ahora que sabemos que el concreto también tiene capacidad de la tensión, tenemos un panorama más completo de la curva de esfuerzo de formación del mismo. Lo que les quiero decir es lo siguiente. Recuerden que la curva que habíamos visto era así, básicamente. Y para nosotros todo era compresión. Pero ahora sabemos que tenemos tensión, también tenemos una resistencia a la tensión. Entonces, aquí pueden ver que hemos modelado la resistencia a la tensión. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a estudiar esta curva de esfuerzo de formación a detalle. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Me van a decir, ¿para qué quiero saber esto de la curva de esfuerzo de formación? Bueno, es importante que tengan en mente que no la vamos a estar utilizando para diseñar vigas o columnas, secciones típicas o para hacer análisis lineal, por ejemplo, para el diseño. O sea, no va a ser útil para eso. Tiene aplicaciones avanzadas para los cuales va a ser muy útil, y si algún día pues tratan de utilizar esas aplicaciones avanzadas, ya sea hacer análisis no lineal o pruebas de laboratorio, lo que ustedes quieran, esto les va a ser bastante útil. Pueden regresar aquí y recordarlo. Pero creo que es bastante importante también que lo manejen como un principio básico, cómo pueden construir estas curvas de esfuerzo de formación para el concreto, y la pueden construir a través de 5 parámetros principales: la pendiente inicial, la función de la curva ascendente, o sea, esta función de esta curva que está acá, la deformación en el punto máximo de esfuerzo F'C, o sea, la deformación que vamos a tener cuando hemos alcanzado esa resistencia característica a la compresión del concreto. Esa deformación va a ser epsilon sub 0. La rama descendente es otro de los parámetros importantes que tenemos que caracterizar. Y luego la deformación última o deformación máxima, que puede ser epsilon u o epsilon ult de último, o lo pueden llamar también epsilon cu. Es lo mismo. Entonces vamos a ir uno a uno y vamos a poco construir esta curva de esfuerzo de formación. Es muy interesante. Entonces, primero, vamos a definir la pendiente. Ahora, es importante la pendiente, ¿por qué? Bueno, porque la pendiente lo que define es la rigidez del material. La pendiente es la rigidez de la parte lineal, digamos, del material. En el acero, por ejemplo, la rigidez del acero. Una vez más les voy a dibujar la curva de esfuerzo de formación del acero. Recuerden que es algo así. Ahora lo hice un poco más inclinado para que lo pudieran ver. Entonces, esta parte de acá, esta pendiente de esta parte lineal, lo que define es la rigidez de ese acero, ese módulo de elasticidad del acero. Igual va a pasar acá. Entonces tenemos dos módulos. Tenemos un módulo tangencial, que prácticamente es tomar desde el punto cero y trazar una línea tangente. Entonces este es menos conservador porque pueden ver de que es más rígido. O sea, tener una pendiente mayor significa que es más rígido. El método que propone ACI 318 es una pendiente secante. Entonces lo que hace es tomar entre el punto cero y un esfuerzo igual a el 45% del F'C, que una vez más es la resistencia a la compresión característica del concreto. Entonces uno de esos dos puntos y paso una línea secante. Ese módulo es el módulo de elasticidad del concreto, que es prácticamente la pendiente secante que tengo acá. Entonces, bueno, según ACI 318, ¿verdad?, que es quien propone este método de la pendiente secante, para concreto de cualquier peso, esa pendiente va a ser igual a 33 por el peso del concreto elevado a la 1.5 por raíz cuadrada de F'C. Esto evidentemente en unidades del sistema inglés. Ahora, para concreto de peso normal, que es el concreto que más comúnmente nos vamos a encontrar, que sería 145 libras por pie cúbico o 2.400 kilogramos por metro cúbico. Entonces, para el sistema inglés, ese módulo de elasticidad del concreto va a ser 57.000 raíz cuadrada de F'C, o el sistema MKS, que es el que utilizamos nosotros, va a ser 15.100 raíz cuadrada de F'C. Una vez más, F'C acá en esta primera ecuación entra en PSI y lo que sale de acá sale en PSI.
Y acá entra en kilogramos sobre centímetro cuadrado y lo que sale de acá sale en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Son relaciones empíricas estas dos. Espero que les quede claro. Ok, entonces ahora vamos con esta forma parabólica en la rama ascendente. O sea, esta parte de acá. ¿Cómo modelamos esto? Ya tenemos el módulo de elasticidad, que prácticamente es la pendiente de la parte inicial que tenemos. O sea, entre ya sea la parte tangente o la pendiente tangente o la pendiente secante. En el caso de ACI, pues nos propone la secante, como ya vimos. Ahora que tenemos eso, tenemos que prácticamente determinar esta forma parabólica de la rama ascendente. Entonces, bueno, la expresión para generar eso es propuesta por Hognestad en 1951, no es la única, hay otra, pero esta es la que yo quise utilizar, bastante utilizada, bastante conocida. Propone de que si yo quiero determinar cualquier valor de f'c y construir esta curva en un dominio entre 0 y epsilon sub 0, entonces puedo utilizar esta ecuación que está acá, que me dice que el valor de fc va a ser igual a f'c multiplicado por lo que está acá, entre estos cochetes, que es 2 por epsilon c, y epsilon c toma cualquier valor acá, ¿no? O sea, es el valor que ustedes quieran tomar acá, es todo este eje epsilon sub c, pero vean lo siguiente, tiene un dominio que va desde acá hasta acá, porque esta forma parabólica llega hasta ese punto. Entonces podemos tomar valores entre este punto y este punto. Todos estos valores que tengo acá, entre 0 y epsilon sub 0, van a ser epsilon c. Los puedo ir sustituyendo acá, divido entre epsilon sub 0, multiplico por 2. Recuerden que epsilon es la deformación, ¿no? Y luego menos epsilon sub c entre epsilon sub 0 elevado al cuadrado, y eso me define esta parte. Pueden graficarlo ustedes si gustan y lo pueden ver. Ahora, el valor de epsilon sub 0 típicamente es 0.002. Recuerden que epsilon sub 0 es la deformación cuando el concreto ha alcanzado su resistencia máxima, que en este caso es la resistencia característica a la compresión del concreto, o el F'C. O sea, cualquier deformación que tengan cuando hemos alcanzado ese valor, eso se le llama epsilon sub 0. Normalmente es 0.002. Pero si queremos ser más precisos, ¿verdad? Para algún sentido investigativo o algo, podemos decir de que, una vez más, Hognestad propone, en 1951, que ese valor se puede determinar como 1.8 por F'C entre el módulo de elasticidad de concreto, que ya saben cómo determinarlo. Ahora, esta rama descendente, se modela con una línea recta. Esto es bastante sencillo. Ahora, hay algo importante que quiero que noten, que entre mayor resistencia tenga el concreto, más inclinada es la pendiente de esa rama descendente. O sea, pierde rigidez o se degrada aquí en este punto mucho más rápido que, por ejemplo, un concreto de menor resistencia. Ahora, una vez más, Hognestad nos brinda esta ecuación para determinar esta rama descendente, que sería 1, bueno, el F'C por lo que está acá entre corchetes, que es 1 menos 0.5. Ya saben que epsilon c, ya saben que epsilon c sub 0, ¿verdad? Este valor, ahora, perdón, esta ecuación, quiero decir, tiene un dominio que va desde acá hasta acá, porque estamos hablando de esta rama descendente. O sea que los valores de epsilon sub c van a ser tomados entre este punto y este punto. Y con ello, ¿verdad? Pueden simplemente calcular esta pendiente, esta parte de acá. No sé si terminé de leer la ecuación, pero como les decía, o sea, es lo que está F'C por lo que está acá entre corchetes, que 1 menos 0.5 de epsilon c menos epsilon sub 0 entre epsilon último menos epsilon sub 0. Sencillo, pueden ustedes empezar a variar los valores de epsilon sub c y generar esta parte. Si ustedes quieren, los pueden graficar en Excel, en MATLAB, Python, lo que ustedes quieran. Y bueno, por último, la deformación última del concreto. O sea, cuando el concreto ha agotado toda la deformación que tiene. Esa deformación última también se conoce como epsilon cu y puede variar entre 0.0025 y 0.006 según ensayos de laboratorio, pero ACI 318 pues nos simplifica la vida y nos da un valor único. Nos dice que epsilon sub cu
es igual a 0.003. Y siempre va a ser así según ACI 318. Ok, entonces en resumen, teniendo todos estos valores, entonces nosotros podemos construir la curva de esfuerzo de formación del concreto. Tiene muchas aplicaciones importantes, como les digo, para diseñar una simple viga, para hacer un diseño simple, pues no se va a utilizar, pero cuando ya quieren adentrarse a aplicaciones más interesantes, como por ejemplo análisis no lineal, o cuando ya quieren entrar a nivel de investigación, va a ser importante modelar el comportamiento del concreto. Entonces para algunos de ustedes va a ser muy valioso más adelante, pero también como les dije, para mí era de vital importancia que entendieran en general cómo pueden construir la curva de esfuerzo de formación del concreto y si quieren se pueden tomar el ejercicio de hacerlo en Excel, MATLAB, Python, como les digo, o sea, tomen las funciones, tomen un valor de f'6 y se lo vayan variando el valor de epsilon c y las ecuaciones que van utilizando, pueden hacer eso y pueden ver cómo generan esa curva de esfuerzo de formación del concreto. Es algo bastante interesante. De hecho, los aliento a que lo hagan por su cuenta. Van a aprender mucho haciéndolo. Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Si les gustó el video, le pueden dar like. Se pueden suscribir a mi canal. Por favor, compartan este video, que eso me ayudaría muchísimo a seguir creciendo y a poder seguir subiendo material como este, porque eso es lo que realmente me inspira a seguir subiendo este material. Si tienen cualquier duda, ya saben que me la pueden dejar en la caja de comentarios. También saben que ahí está mi correo. Me pueden escribir un correo directamente si eso es lo que gustan. Bueno, y como les digo, eso ha sido todo por la clase de hoy. En la siguiente clase vamos a estudiar lo que es el acero, el comportamiento del acero. Vamos a ver algo similar a lo que vimos con el concreto, pero con el acero. Va a ser una sola clase, eso es lo que espero. Así que pronto vamos a estar diseñando. Tengan un poco de paciencia y hasta una próxima entrega. Chao.